Deja de pedir. Dios está esperando esta obediencia espiritual primero, no lo ignores. Hay momentos en la vida espiritual en los que sentimos que nuestra oración se convierte en un eco. Pedimos, lloramos, suplicamos, y sin embargo parece que el cielo permanece en silencio. La pregunta que muchos hacen en la intimidad de su corazón es: ¿acaso Dios me ha olvidado? ¿Será que mi fe no es suficiente? Pero déjame revelarte algo que quizá nadie te ha dicho. Muchas veces no es falta de fe, sino falta de obediencia. Lo que detiene la respuesta no es la distancia de Dios, sino la resistencia de nuestro corazón a dar el paso que Él nos pide primero. Piénsalo por un instante. ¿Y si esa oración que has repetido tantas veces no necesita más palabras, sino una decisión? ¿Y si el milagro que esperas no depende de cuánto pidas, sino de cuánto obedezcas? Aquí se esconde una verdad que atraviesa toda la Escritura. La obediencia abre puertas que la súplica constante nunca podrá abrir. La Biblia lo declara con claridad. El profeta Samuel confrontó al rey Saúl diciendo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. En otras palabras, no son los rituales ni la repetición lo que conmueve el corazón de Dios, sino un corazón rendido a su voluntad. Tú puedes levantar altares, ofrecer palabras, incluso mostrar tu religiosidad, pero si tu vida no está alineada a la voz de Dios, ese ruido no perfora los cielos. La fe verdadera no se mide por la cantidad de oraciones acumuladas, sino por la disposición a obedecer la instrucción divina, aunque parezca absurda, incómoda o contraria a nuestra lógica. Cuando Abraham escuchó a Dios decirle que ofreciera a Isaac, su obediencia abrió la puerta a la promesa. Cuando los discípulos echaron las redes una vez más, aunque habían trabajado toda la noche sin resultado, su obediencia trajo abundancia. Cuando María aceptó ser instrumento del Espíritu, su obediencia abrió la historia de la salvación. Cada gran mover de Dios en la Escritura está marcado no por insistencia humana, sino por obediencia radical. Hoy quiero que entiendas algo con toda claridad. Puede que hayas pedido por años por una misma situación. Puede que tus lágrimas se hayan convertido en tu lenguaje de oración, pero si en lo profundo de tu corazón sabes que hay una instrucción que no has obedecido, una voz que has postergado, un llamado que has evitado, esa puede ser la razón por la cual no ves la respuesta. Dios no está ignorando tu clamor, Él está esperando tu rendición. Porque la obediencia es la señal que demuestra que tu fe no es solo palabras, sino entrega. Este mensaje no es para quienes buscan fórmulas mágicas, sino para los que están dispuestos a escuchar la voz de Dios y dar el paso que cambiará todo. No se trata de dejar de orar, se trata de orar de la manera correcta, una oración nacida de un corazón obediente. Hoy descubrirás por qué dejar de pedir sin obedecer es un error que puede retrasar tu milagro y cómo un solo acto de obediencia puede abrir los cielos sobre tu vida. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación no es un consejo humano, es una llamada divina a transformar tu relación con Dios. Y cuando lo entiendas, tu manera de acercarte al Padre jamás volverá a ser la misma. El error oculto en la oración constante. Muchas personas creen que cuanto más oran, más rápido obtendrán una respuesta. Piensan que las repeticiones incesantes, las lágrimas acumuladas y las palabras lanzadas al cielo funcionan como llaves que obligan a Dios a actuar. Sin embargo, hay algo que nadie nos enseña con claridad. No toda oración insistente es una oración eficaz. Existe un error silencioso y peligroso que muchos cometen sin darse cuenta: confundir oración constante con fe auténtica.
La oración es poderosa, pero cuando se convierte en sustituto de la obediencia, pierde su fuerza. No se trata de cuántas veces repitas una petición, sino de cuántas veces estás dispuesto a escuchar y hacer lo que Dios ya te pidió. Este es el punto donde muchos quedan atrapados. Quieren que los cielos se muevan, pero mantienen su corazón inmóvil. Buscan respuestas, pero ignoran instrucciones. Claman por milagros, pero no abren la puerta que conduce hacia ellos. Jesús mismo advirtió sobre este error. En Mateo 6:7 dijo: «Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su mucha palabrería serán oídos». Él no estaba condenando la perseverancia en la oración, sino la ilusión de que la insistencia vacía reemplaza la fe viva. Orar sin obedecer es como sembrar sin preparar la tierra. Puedes lanzar semillas, pero no verás fruto. Dios no está interesado en palabras que llenan el aire. Él busca corazones que se rinden a su voz. A veces, la respuesta que esperas ya está liberada en el cielo, pero aún no se manifiesta porque falta un acto de obediencia específico en la tierra. No es que Dios no quiera darte lo que pides. Es que quiere moldear tu carácter antes de entregártelo. La oración constante, cuando no está alineada con obediencia, puede convertirse en un refugio cómodo para evitar lo que Dios realmente te está pidiendo. Piénsalo por un instante. ¿Cuántas veces has orado por dirección, pero sigues aferrado a tu propio plan? ¿Cuántas veces has pedido provisión, pero ignoras las instrucciones de generosidad que Él te ha dado? ¿Cuántas veces has suplicado por restauración, pero te resistes a perdonar? La oración es el lenguaje del cielo, pero la obediencia es la llave que activa sus promesas. El error oculto de muchos cristianos no está en pedir, sino en usar la oración como excusa para no actuar. Es más fácil repetir palabras que tomar decisiones. Es más cómodo pedir que Dios cambie nuestra situación que permitir que Él cambie nuestro corazón. Sin embargo, las Escrituras son claras. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. La oración sin obediencia es solo sonido. La obediencia convierte cada palabra en poder. Si en tu vida espiritual te sientes estancado, si llevas tiempo clamando por un milagro que no llega, tal vez hoy Dios te está mostrando que el problema no está en la oración, sino en tu disposición a responder. Porque en ocasiones, la oración no es el fin, sino el inicio de un proceso que requiere pasos concretos. Y hasta que esos pasos no se den, la respuesta seguirá esperando en el umbral de tu obediencia. Hoy es el momento de hacer una pausa y examinar tu corazón. Pregúntate, ¿estoy usando la oración para acercarme a la voluntad de Dios o la estoy usando para intentar que Él se acerque a la mía? Esta pregunta puede cambiar radicalmente tu vida de fe. Cuando entiendes que la oración no es un mecanismo para convencer a Dios, sino una herramienta para alinear tu corazón con el suyo, descubres que el verdadero milagro no está en lo que recibes, sino en lo que te conviertes. La oración constante no es mala, pero debe nacer de un corazón obediente. Si buscas un cambio en tu vida, no repitas más palabras. Empieza a repetir actos de fe. Porque cada vez que obedeces, tus oraciones dejan de ser súplicas y se convierten en declaraciones que activan los cielos. Y cuando eso ocurre, el silencio de Dios deja de ser un misterio para convertirse en la confirmación de que Él ya está actuando. La obediencia, la llave que abre los cielos. Hay llaves en la vida espiritual que no se fabrican con palabras, sino con actos. La oración puede tocar la puerta, pero es la obediencia la que la abre. Muchos oran durante años, claman por milagros, buscan respuestas desesperadamente, pero continúan sintiendo que los cielos permanecen cerrados. No es que Dios no escuche,
es que los cielos responden a un principio que nunca cambia. La obediencia precede a la bendición. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura revela un patrón constante. Cada milagro, cada provisión, cada victoria está ligada a un acto previo de obediencia. Cuando Noé escuchó la voz de Dios y construyó el arca, la salvación se manifestó. Cuando Abraham obedeció la instrucción de salir de su tierra, el pacto de multiplicación fue sellado. Cuando Josué caminó alrededor de los muros de Jericó en silencio, aunque parecía absurdo, la victoria se desató. La obediencia siempre antecede a la manifestación. Pero hay algo que necesitamos entender. Obedecer no siempre será cómodo, lógico o fácil. A menudo, la instrucción divina confronta nuestra lógica humana. Dios te pedirá pasos que desafían tu comodidad porque quiere llevarte a lugares donde tu propia fuerza no puede llegar. Y aquí está el secreto que muchos olvidan. La obediencia es el lenguaje más alto de la fe. No se trata de cuánto dices que confías en Dios, sino de cuánto estás dispuesto a hacer por esa confianza. Tal vez estás orando por provisión, pero Dios te ha pedido sembrar algo que valoras. Quizá estás suplicando por restauración, pero el Espíritu te está guiando a perdonar lo imperdonable. Puede que estés clamando por dirección, pero sigues aferrado a tu propio plan. Aquí es donde la mayoría se queda atrapada. Buscan milagros instantáneos sin comprender que la obediencia es el terreno donde crece lo sobrenatural. La obediencia no se negocia, se demuestra. Es la evidencia de un corazón rendido. Y cuando decides obedecer, aunque no entiendas completamente el porqué, estás declarando: confío en ti más de lo que confío en mí. Esa declaración no necesita palabras, se expresa en decisiones. Y es esa fe activa, manifestada en pasos concretos, la que provoca que los cielos se abran. Jesús mismo lo enseñó de forma clara. En Juan 14:23 dijo: «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». En otras palabras, la verdadera prueba del amor no está en las canciones que cantamos, ni en las oraciones que repetimos, sino en la obediencia diaria a su voz. Obedecer no es esclavitud, es libertad, no es carga, es puerta, no es renuncia, es acceso. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Hay algo que Dios te ha pedido y que sigues postergando? Puede que la respuesta que tanto esperas ya esté preparada, detenida únicamente por ese paso que aún no diste. Mientras sigues pidiendo, Dios sigue esperando. No porque sea indiferente a tu dolor, sino porque su prioridad es formar tu carácter antes de entregarte la promesa. La obediencia no solo cambia tus circunstancias, primero transforma tu corazón para que seas capaz de sostener la bendición cuando llegue. Quizá la instrucción que Dios te dio parece pequeña, insignificante o incluso ilógica. Pero déjame decirte algo: los cielos se abren con actos sencillos. Una palabra de perdón, una semilla de generosidad, un paso de fe, pequeños gestos que tienen consecuencias eternas. Cuando obedeces, la atmósfera de tu vida cambia. Lo imposible se vuelve posible. El silencio se convierte en respuesta. La espera se transforma en manifestación. Hoy el Padre te está llamando a dar ese paso que desbloquea lo que has estado pidiendo por años. La pregunta es: ¿confiarás lo suficiente como para obedecer antes de ver el resultado? Porque es así como funciona la fe. Primero obedeces, después ves. Los milagros no son recompensas por mucho pedir, sino frutos de una fe que actúa. Los cielos no se abren ante quienes insisten, sino ante quienes se rinden. Cuando comprendas que tu obediencia es la llave, todo en tu vida espiritual se reorganizará. No necesitarás pedir tanto, porque tu caminar con Dios será suficiente evidencia de tu fe. Y entonces experimentarás algo que pocos viven:
la libertad de no depender de la insistencia, sino del alineamiento con la voluntad perfecta de Dios. El movimiento invisible. Dios espera tu paso primero. Hay momentos en los que sentimos que el cielo está detenido. Oramos, ayunamos, clamamos y sin embargo, nada parece cambiar. Pero déjame revelarte un misterio espiritual. Dios ya ha movido piezas en el cielo, pero está esperando que tú muevas los pies en la tierra. No es que Él esté inactivo, es que su respuesta está diseñada para manifestarse después de tu obediencia. El cielo responde cuando tu fe se traduce en acción. La Biblia está llena de ejemplos donde el milagro no sucedió hasta que alguien se atrevió a dar el primer paso. Piensa en Josué frente al río Jordán. La promesa de Dios era clara. La tierra prometida estaba delante de ellos. Sin embargo, el agua seguía fluyendo, inquebrantable, hasta que los sacerdotes pusieron sus pies en el río. En el momento en que tocaron las aguas, éstas se abrieron. Josué 3:13. Este no era un detalle casual, era un principio eterno. El poder de Dios se activa cuando damos pasos de fe antes de ver el resultado. Muchos están esperando que Dios les muestre todo el camino, pero la fe no funciona así. La fe no te revela el final, te pide que avances sin verlo. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, confiando únicamente en la voz que lo llamó. Pedro se bajó de la barca caminando sobre un mar que no se detuvo hasta que su pie tocó el agua. La mujer del flujo de sangre recibió sanidad solo cuando se atrevió a extender su mano para tocar el manto de Jesús. En todos estos casos, Dios ya había preparado la respuesta, pero la manifestación llegó después de un acto visible de fe. Y aquí está la verdad que cambia todo. Muchas veces, el cielo está esperando que tú hagas lo que está en tus manos, para que Él haga lo que está en las suyas. Es un movimiento invisible, una dinámica espiritual que pocos comprenden. Mientras tú esperas que Él actúe, Él espera que tú obedezcas. Tu oración puede ser sincera, tu clamor puede ser profundo, pero si no das el paso que Él te pidió, la respuesta seguirá detenida. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has orado pidiendo dirección, pero no diste el primer paso hacia el lugar donde Él te está guiando? ¿Cuántas veces suplicaste por restauración, pero aún no diste la llamada que el Espíritu te pidió hacer? ¿Cuántas veces pediste provisión, pero evitaste sembrar la semilla que Él te pidió entregar? El cielo no se abre con deseos, se abre con obediencia. Esto no significa que la oración sea inútil, significa que tu oración debe moverte a la acción. La fe auténtica te saca de la parálisis espiritual y te empuja a lugares que no puedes controlar, pero donde Dios ya ha preparado algo extraordinario. Santiago 2:26 lo resume con fuerza. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Fe que no actúa es fe que no vive. Es probable que la respuesta que tanto esperas ya esté lista. Dios ya habló, ya liberó promesas, ya envió recursos, ya puso personas en tu camino. Pero mientras no actúes, el milagro seguirá invisible, porque en la dinámica del reino, primero das un paso y después ves el resultado. Primero obedeces y entonces Dios interviene. Así como Moisés tuvo que levantar la vara antes de que el mar rojo se abriera, así como Pedro tuvo que lanzar las redes de nuevo, así también tú tendrás que dar un paso antes de ver el cambio. Hoy Dios te está llamando a confiar más en su palabra que en tus circunstancias. Te está pidiendo que creas más en lo que Él ha dicho que en lo que tus ojos ven. Este es el desafío: caminar por fe, no por vista. Cuando decides obedecer, el cielo deja de estar detenido. Cuando actúas, lo invisible comienza a manifestarse, y en ese momento comprenderás que la espera nunca fue pérdida de tiempo. Era preparación para que tu paso de fe activara el milagro.
Este es el momento de hacerte una pregunta que podría transformar tu vida. ¿Qué paso te está pidiendo Dios que des hoy? Puede parecer pequeño, insignificante, incluso imposible, pero puede ser la llave que desata todo lo que has estado esperando. No esperes a sentirte listo. No esperes a que todo esté bajo control. Obedece primero y deja que Dios muestre su poder después. Cuando pedir se convierte en desobedecer. Hay un momento en la vida espiritual en que seguir pidiendo ya no es un acto de fe, sino un signo de resistencia. Orar sin cesar es bíblico, sí, pero hay un límite invisible donde nuestras súplicas pueden transformarse en desobediencia. Es duro de escuchar, pero necesario de entender. Insistir en algo que Dios ya te respondió puede estar retrasando tu milagro. Imagina a Moisés frente a la roca en el desierto. Dios le había dado una instrucción clara: hablar a la roca para que brotara agua. Sin embargo, en su frustración, Moisés golpeó la roca 2 veces, Números 27:12. El agua fluyó, pero Moisés perdió el privilegio de entrar en la tierra prometida. ¿Qué nos enseña esto? Que hacer lo correcto de la manera incorrecta es igual a desobedecer. No basta con orar, no basta con actuar. Lo importante es alinearse completamente a la instrucción de Dios. A veces pedimos por respuestas que ya fueron dadas, por direcciones que ya fueron señaladas, por puertas que ya están abiertas. Seguimos suplicando cuando el cielo ya nos dio un mandato claro: avanzar. Y en ese punto, orar puede convertirse en una forma de evitar obedecer. Queremos seguir hablando con Dios para no hacer lo que Dios ya dijo. Esta es la trampa silenciosa de la espiritualidad pasiva. Convertimos la oración en un refugio cómodo para no enfrentar la acción. Jesús fue directo en esto. En Mateo 7:21 declaró: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, no son las palabras las que te conectan al cielo, sino la obediencia a la voluntad divina. Puedes llenar tu boca de oraciones y aún así mantener tu corazón lejos de la respuesta, porque Dios no se mueve por insistencia, sino por rendición. Quizá llevas meses, incluso años, pidiendo por un cambio en tu vida, pero te resistes a dar el paso que el Espíritu Santo te pidió. Tal vez suplicas por restauración, pero te niegas a perdonar. Quizá oras por provisión, pero ignoras las instrucciones de generosidad. O tal vez clamas por dirección, pero sigues aferrado a un camino que sabes que no es el tuyo. En todos estos casos, el problema no está en la oración, sino en el corazón que evita obedecer. Hay momentos en los que seguir pidiendo por lo mismo es, en realidad, retrasar el cumplimiento de la promesa. Porque mientras hablas, no actúas. Mientras repites, no avanzas. Mientras suplicas, no decides. La fe auténtica no se mide por la cantidad de veces que pides, sino por la disposición a obedecer cuando Dios habla. Si el cielo ya liberó la instrucción, tu parte es caminar en ella, no seguir insistiendo como si no la hubieras escuchado. El problema es que muchos confunden perseverancia con resistencia. Perseverar en oración es permanecer conectado al corazón de Dios. Resistir es pedir que Él cambie su voluntad para adaptarse a la nuestra. En la perseverancia hay alineamiento, en la resistencia hay rebeldía. Y esta rebeldía muchas veces es sutil, disfrazada de devoción, pero sus frutos son claros: estancamiento, frustración y silencio. Piénsalo bien. Es posible que sigas atascado no porque Dios no responde, sino porque no estás dispuesto a obedecer lo que Él ya te dijo. La clave para desbloquear lo que has estado esperando no siempre es pedir más, sino rendirte más. La oración debe ser el inicio de la acción, no un sustituto de ella. Hoy Dios te está llamando a salir de la repetición y entrar en la respuesta.
Este es el tiempo de transformar tus oraciones en decisiones. Si Él ya habló, tu siguiente oración debería ser: Señor, ayúdame a obedecer, porque solo cuando tu voluntad se rinde, su propósito se cumple. Dejarás de pedir lo que ya tienes, dejarás de suplicar por lo que ya fue prometido y comenzarás a vivir lo que Él diseñó para ti. Recuerda esto: obedecer no es perder el control, es entregarlo al único que sabe el camino. Y cuando lo haces, la oración deja de ser un acto de desesperación y se convierte en una declaración de confianza. Ese es el punto donde el cielo se abre, donde las promesas se manifiestan y donde la fe se vuelve tangible. Obediencia que cambia la historia. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero alteran el curso de la eternidad. Un acto de obediencia puede cambiar tu historia, la de tu familia e incluso la de generaciones enteras. A veces subestimamos el poder de decir sí a Dios porque nuestra mirada está enfocada en el presente, en lo que vemos y entendemos. Pero en el reino, una sola respuesta de obediencia puede activar cadenas de eventos que jamás imaginarías. La historia de la salvación está escrita por personas que decidieron obedecer incluso cuando no comprendían el plan completo. Mira a Abraham. Dios lo llamó a dejar su tierra, su parentela y todo lo que conocía para llevarlo a un lugar que ni siquiera le mostró. No tenía mapa, no tenía garantías humanas, solo tenía una voz y una promesa. Su obediencia no solo lo bendijo a él, sino que abrió la puerta de un pacto eterno que alcanzaría a toda la humanidad. Lo que comenzó con un sí silencioso bajo un cielo estrellado cambió la historia de millones. Piensa en Noé. Mientras la humanidad seguía viviendo como si nada fuera a suceder, Dios le pidió que construyera un arca en un lugar donde jamás había llovido de esa manera. Su obediencia provocó burlas, rechazo y soledad. Pero cuando las aguas cubrieron la tierra, ese acto de fe no solo salvó a su familia, sino que preservó el propósito de Dios sobre la creación. Noé nos enseña que la obediencia no siempre es popular, pero siempre es poderosa. Mira a María, una joven sencilla, sin estatus ni poder, escuchó un anuncio imposible: sería madre del Salvador. Su primera respuesta podría haber sido miedo, dudas, justificaciones, pero sus palabras cambiaron todo. Hágase conmigo según tu palabra. Con un solo acto de rendición, María abrió la puerta para que la palabra eterna se hiciera carne y habitara entre nosotros. Cada una de estas historias tiene algo en común. La obediencia no fue fácil, no fue lógica, no fue cómoda. Pero detrás de cada decisión había un principio inmutable. Cuando obedeces, Dios respalda con su poder lo que ordena con su palabra. Él no pide pasos de fe para dejarte caer. Pide pasos de fe porque ya preparó el terreno donde pisarás. Quizá hoy sientes que tu historia está detenida. Sigues pidiendo un cambio, pero las páginas no avanzan. Déjame decirte algo con todo mi corazón. La obediencia es la pluma que escribe los próximos capítulos. El milagro que esperas no depende de cuánto clames, sino de cuánto confías en la voz que te guía. Si das ese paso que Dios te ha pedido, incluso cuando no entiendas por qué, descubrirás que Él ya estaba trabajando en lo invisible mucho antes de que lo vieras. La obediencia no solo cambia circunstancias externas, cambia quién eres por dentro. Transforma tu carácter, refina tu fe, derriba tus temores y amplía tu visión. Te prepara para recibir aquello que ahora mismo no podrías sostener. Por eso Dios, muchas veces, retrasa la manifestación de la promesa. No porque no la quiera cumplir, sino porque está formando en ti la capacidad de abrazarla. Este es el punto en el que muchos se quedan atrapados. Quieren ver el mar abierto antes de dar el paso. Pero en la economía del reino, primero pones tu pie sobre las aguas y luego ves el milagro. Noé construyó antes de ver la lluvia.
Abraham salió antes de conocer la tierra. Pedro lanzó las redes antes de ver los peces. La obediencia prepara el camino para que lo sobrenatural se manifieste. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres que digan sí, aún sin comprender todo el plan. Ese sí puede parecer insignificante, pero en el cielo es un decreto. Puede ser tan sencillo como perdonar, soltar, sembrar, avanzar o renunciar a algo que sabes que te ata. No subestimes los pequeños actos de obediencia porque ellos cargan el peso de destinos enteros. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escribir una nueva historia con tu obediencia? Tal vez Dios quiere usar tu vida para abrir puertas que otros nunca pudieron abrir. Tal vez lo que hagas hoy se convierta en el legado de tus hijos, en el testimonio de tu familia, en el cambio que transformará generaciones. No mires la obediencia solo como un paso personal. Mírala como la llave que Dios usa para alinear tu vida con su propósito eterno. Cuando obedeces, tu nombre puede que no quede registrado en los libros de historia, pero quedará escrito en el libro de los cielos. Y eso, mi amigo, es lo único que realmente importa. La oración que nace de la obediencia. La oración es el lenguaje del cielo, el puente que conecta la fragilidad humana con el poder eterno de Dios. Pero hay un principio espiritual que pocos comprenden y que lo cambia todo. No toda oración es eficaz, porque la oración más poderosa es aquella que nace de un corazón obediente. No se trata de cuántas palabras pronuncias, cuántas horas inviertes, cuántas lágrimas derramas. Se trata de la disposición de tu alma para alinearse con la voluntad del Padre. Santiago 5:16 lo deja claro. La oración eficaz del justo puede mucho. Nota que la Escritura no dice la oración de cualquiera ni la oración repetida 1000 veces. Dice la oración del justo. ¿Y qué es ser justo? No es perfección humana, sino obediencia al corazón de Dios. La justicia en la Biblia no es el resultado de religiosidad, sino de rendición. Cuando decides caminar conforme a su palabra, cuando tu vida se alinea con su voluntad, tu oración deja de ser un clamor humano y se convierte en una llave que abre los cielos. Imagina esto: alguien ora por provisión, pero ignora el llamado de Dios a sembrar en la vida de otros. Otro pide restauración familiar, pero se niega a perdonar a quien lo hirió. Un tercero clama por dirección, pero rechaza cada paso que el Espíritu Santo le indica. En todos estos casos, la oración suena fuerte en la tierra, pero carece de poder en el cielo, porque orar sin obedecer es como hablar sin escuchar. Jesús nos dio el ejemplo perfecto. Antes de cada milagro, antes de cada decisión trascendental, su oración estaba acompañada de plena obediencia al Padre. En Getsemaní, enfrentando el peso de la cruz, Jesús pudo haber orado para que el plan fuera cancelado. Su clamor, sin embargo, fue este: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Su victoria sobre la muerte comenzó en la rendición de esa oración. Fue allí, en esa entrega, donde se desató la redención de la humanidad. La obediencia no es enemiga de la oración, es su complemento más poderoso. Cuando oras desde un corazón rendido, tus palabras cargan autoridad, porque ya no nacen de tus deseos, sino del propósito eterno de Dios. Un hijo obediente no necesita gritar para ser escuchado. El Padre responde porque sabe que la petición nace de un corazón alineado a su voluntad. Mira la vida de Elías en el Monte Carmelo. Frente a los profetas de Baal, Elías no hizo largas oraciones ni repitió fórmulas interminables. Su clamor fue sencillo, pero su vida estaba en obediencia, y el fuego descendió del cielo. Primera Reyes 18:36-38. Esto nos enseña algo profundo. No es la extensión de tu oración lo que mueve la mano de Dios, sino la profundidad de tu rendición. Y aquí está el error que muchos cometemos. Creemos que la insistencia reemplaza la obediencia.
Pensamos que si repetimos lo suficiente, si clamamos más fuerte, si decimos las palabras correctas, Dios estará obligado a responder. Pero la oración no es un contrato, es una relación. No oramos para convencer a Dios de nuestros planes, sino para alinear nuestro corazón al suyo. La verdadera oración no trata de torcer la voluntad de Dios, sino de rendir la nuestra. Quizá llevas tiempo orando por un milagro, pero el cielo permanece en silencio. Puede que la respuesta no esté en una nueva súplica, sino en obedecer la última instrucción que Dios te dio. A veces, el silencio de Dios no es rechazo, es un recordatorio. No necesitas más palabras, necesitas dar el paso que ya te pidió. No es que Dios esté reteniendo la respuesta, eres tú quien la está postergando por no caminar en su dirección. Cuando tu oración nace de la obediencia, cambia todo. Ya no clamas desde la desesperación, sino desde la certeza. Tu lenguaje cambia. Dejas de orar como mendigo y comienzas a orar como hijo. No dices, Señor, si quieres, hazlo, sino, Padre, sé que lo harás porque estoy caminando en tus caminos. Ese tipo de oración tiene poder porque está respaldada por la coherencia de tu vida. Piénsalo de esta forma. Un hijo que vive en obediencia no necesita gritar para llamar la atención de su padre. El padre sabe que puede confiar en él y por eso responde con gozo. Así es nuestro Padre Celestial. Él escucha todas las oraciones, pero responde de manera especial a aquellas que brotan de corazones dispuestos a hacer su voluntad, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele, incluso cuando parece ilógico. Mira lo que sucedió con Josué. Dios le prometió que Jericó caería, pero no le entregó un ejército más grande ni armas más poderosas. Le dio instrucciones simples y extrañas. Rodear la ciudad en silencio durante 6 días y gritar el 7º día. Josué pudo haber cuestionado el plan, pudo haberlo modificado, pudo haberlo desobedecido, pero eligió obedecer al pie de la letra, y cuando lo hizo, las murallas que parecían indestructibles se derrumbaron ante sus ojos. Ese es el poder de la oración que nace de la obediencia, desata lo imposible. Tal vez las murallas de tu vida aún siguen en pie, no porque falte oración, sino porque falta alineamiento. Puede que estés clamando por provisión, pero te resistes a ser generoso. Puede que pidas por restauración, pero no has perdonado. Puede que ores por dirección, pero insistes en seguir tu propio camino. La oración que no se traduce en acción se convierte en un ciclo interminable de palabras sin fruto. Hoy Dios te está invitando a un nivel más profundo de intimidad con Él. No quiere solo escuchar tus súplicas, quiere tu corazón. No busca tu religiosidad, busca tu rendición. Cuando decides ponerlo primero, cuando eliges obedecer incluso lo que no entiendes, tu vida se alinea con el diseño perfecto que Él ya estableció. Entonces, tu oración se vuelve profética. Dejas de pedir con incertidumbre y comienzas a declarar con autoridad, porque sabes que estás orando según su voluntad. Este es el llamado para ti hoy. Revisa el origen de tus oraciones. Pregúntate con honestidad, ¿oro para que Dios apruebe mis planes o para alinearme con los suyos? ¿Estoy buscando que Él cambie mis circunstancias o que transforme mi corazón? Esta reflexión es el punto de partida para una vida de oración auténtica y poderosa. Cuando entiendes esto, tu vida espiritual se transforma. Ya no sientes que tus oraciones no pasan del techo, porque comprendes que el verdadero poder no está en cuanto hablas, sino en cuanto obedeces. Tu fe deja de ser teoría y se convierte en evidencia. Y entonces lo imposible comienza a suceder. Las puertas se abren, las cadenas caen, los cielos responden. Hoy Dios te dice, no quiero solo tus palabras, quiero tu corazón. No quiero solo tu clamor, quiero tu disposición. Obedece y verás mi gloria manifestarse en tu vida.
Este es el secreto que muchos buscan pero pocos encuentran. La oración que cambia realidades nace de un corazón que ya se rindió al plan divino. Transformación personal, de suplicante a colaborador de Dios. Durante mucho tiempo, muchos creyentes hemos vivido nuestra fe como si fuéramos mendigos espirituales, acercándonos al cielo con manos extendidas y corazones cargados de súplicas, esperando migajas de bendición, esperando que Dios resuelva cada problema, esperando que algo cambie sin que nosotros cambiemos. Pedimos, lloramos, imploramos, pero en el fondo seguimos inmóviles. Esta postura no es mala en sí misma, porque Dios escucha cada clamor, pero no es el lugar donde Él quiere que permanezcamos para siempre. La vida abundante que Jesús prometió no se alcanza solo con pedir, se alcanza cuando decidimos caminar junto a Dios, no detrás de Él. Dios no nos llamó a vivir una fe pasiva, no te eligió para que fueras un espectador de lo que Él hace, sino un colaborador activo en la manifestación de su reino. Cuando solo pides, tu enfoque está limitado a tus necesidades, pero cuando te unes a su propósito, tu visión se expande y tu vida adquiere un significado eterno. En lugar de ver a Dios como un proveedor al que acudes solo en tiempos de crisis, empiezas a verlo como tu socio eterno, tu guía, tu Padre que te invita a construir junto a Él. Efesios 2:10 lo expresa con absoluta claridad, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que cada persona fue diseñada con un propósito, con un llamado, con una asignación específica que nadie más puede cumplir. No eres un accidente, no eres un simple número en medio de millones. Antes de que nacieras, Dios ya había trazado caminos preparados para ti, obras que solo tú puedes realizar, puertas que solo tu obediencia puede abrir. El problema es que muchos cristianos no descubren esas obras porque se quedan en el mismo lugar, pidiendo, esperando, observando, pero sin dar pasos hacia aquello que el Padre ya preparó. Vivir eternamente en la posición de suplicante puede mantenerte espiritualmente estancado. Dios no te creó solo para recibir milagros, te creó para ser parte de los milagros que otros necesitan experimentar. Esa es la diferencia entre una vida limitada por la súplica y una vida impulsada por la colaboración con el cielo. Mira la historia de Pedro. Antes de conocer a Jesús, pasaba sus días lanzando redes, buscando llenar sus barcas de peces. Su vida giraba en torno a la necesidad diaria, a la supervivencia, a resolver problemas inmediatos. Pero un encuentro con Jesús lo cambió todo. Cuando Pedro obedeció la instrucción de echar las redes una vez más, contra toda lógica y experiencia, no solo recibió una pesca milagrosa, recibió una nueva identidad. Ese día, dejó de ser un simple pescador y se convirtió en pescador de hombres. La clave no fue pedir más peces, sino responder al llamado. La transformación personal ocurre cuando comprendes que tu vida es más que tus necesidades. Tus oraciones cambian, tu enfoque cambia. Empiezas a preguntar menos, Señor, dame, y más, Señor, muéstrame dónde puedo servir. En ese momento, la fe madura y descubres que has sido llamado a participar en una narrativa mayor que tú mismo, la historia eterna del reino de Dios. Ser colaborador de Dios no significa que dejes de pedir, significa que tus peticiones se alinean con su voluntad. Dejas de orar para que Él bendiga tus planes y comienzas a orar para que su plan se cumpla a través de ti. Esto no te hace perder, te hace ganar. Porque cuando vives para su propósito, descubres que muchas de las cosas por las que solías clamar llegan sin que las pidas. Jesús lo dijo en Mateo 6:33.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, cuando pones su reino en primer lugar, el cielo se encarga del resto. El desafío es que colaborar con Dios requiere renunciar al control. Es entregar tu voluntad, tus deseos, tus planes y confiar en que su camino es mejor, incluso cuando parece difícil. Esto no es sencillo, porque nuestro instinto humano busca seguridad, control, certezas, pero la colaboración con el cielo se basa en confianza, y la confianza verdadera se prueba en la obediencia. Dios te llama a caminar por fe, no por vista, a dar pasos sin saber cómo terminará el camino, pero confiando en que Él conoce cada detalle. Mira la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero los años pasaban y la promesa no llegaba. En el momento más inesperado, el padre le pidió lo impensable: entregar a Isaac, el hijo de la promesa. Desde la perspectiva humana, parecía un mandato imposible, pero Abraham eligió obedecer. En el instante en que levantó el cuchillo, Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Ese acto de fe no solo confirmó la promesa, sino que reveló a Abraham una faceta de Dios que nunca había conocido: Jehová Jireh, el Dios que provee. Así también contigo. Hay cosas que solo conocerás de Dios cuando decidas confiar más en su voz que en tu lógica. Ser colaborador de Dios significa aceptar que tu vida no es tuya. Significa rendir cada área de tu corazón, incluso las más ocultas, y permitir que su espíritu te transforme de adentro hacia afuera. Cuando haces esto, tu visión cambia. Dejas de ver problemas y comienzas a ver propósitos. Dejas de temer las pruebas y empiezas a entender que cada desafío es una plataforma para mostrar su gloria. La colaboración con el cielo te saca del lugar de víctima y te posiciona como heredero de promesas. Pero aquí hay algo importante. Colaborar con Dios no significa que tendrás una vida fácil, significa que tendrás una vida llena de propósito. Las batallas seguirán existiendo, pero ahora las enfrentas con su fuerza y su respaldo. Descubres que el mismo Dios que te llama es el Dios que te capacita, que la misma voz que te envía es la voz que pelea por ti, y que no caminas solo, porque el Espíritu Santo va delante de ti, guiando cada paso, fortaleciendo tu fe y recordándote que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Hoy Dios te está invitando a salir de la posición de súplica perpetua y entrar en el lugar de colaboración divina. Él no te diseñó para vivir toda tu vida pidiendo lo mismo. Te creó para ser respuesta a las oraciones de otros. Hay personas, familias, generaciones enteras esperando que des un paso, que obedezcas, que tomes tu lugar en el plan eterno de Dios. Lo que está en tus manos puede ser la clave para abrir puertas que cambiarán vidas. Tu identidad no está definida por tus carencias, sino por tu llamado. No eres un mendigo espiritual, eres un hijo amado, portador de promesas, embajador del reino, heredero de un propósito eterno. Y cuando tomas tu lugar como colaborador, dejas de ver tu vida como una serie de necesidades no resueltas y comienzas a verla como una historia escrita por el mismo Dios. Una historia que no termina contigo, sino que se expande a través de ti para impactar a quienes te rodean. La transformación personal no ocurre cuando recibes más. Ocurre cuando te entregas más. Cuando entiendes esto, tu oración cambia, tu visión se eleva, tu corazón madura y descubres la mayor verdad de todas. Dios no te llamó solo a pedirle bendiciones, sino a convertirte en un canal de ellas. Hoy es el momento de tomar tu lugar. Deja de vivir esperando que Dios lo haga todo y empieza a caminar con Él en lo que ya ha preparado para ti. Sal del papel de espectador y abraza tu rol de colaborador, porque cuando decides unirte a su propósito, lo imposible deja de serlo.
Las puertas comienzan a abrirse y tu vida se convierte en testimonio vivo de su poder y su fidelidad. El paso que Dios está esperando. Has llegado al momento decisivo. Todo lo que has escuchado, cada palabra, cada enseñanza, cada revelación, te conduce aquí. El instante en el que debes decidir si seguirás pidiendo o si darás el paso que Dios ha estado esperando. Puede que lleves meses, años, tal vez una vida entera orando, suplicando, derramando lágrimas ante el cielo. Pero quiero que escuches esto con atención. Dios no está esperando que ores más, está esperando que obedezcas lo que ya te habló. Hay oraciones que nacen del deseo profundo de un milagro, pero también hay oraciones que se han convertido en refugios para evitar la decisión que Dios te pidió tomar. Tal vez no lo has visto de esta manera, pero es posible que tu insistencia se haya transformado en tu resistencia. Sigues pidiendo por algo que ya fue respondido, esperando señales que ya fueron dadas, retrasando pasos que ya fueron ordenados. Hoy, el Espíritu te dice con claridad, el cielo ya habló, ahora es tu turno de moverte. La fe no se mide por la cantidad de oraciones que pronuncias, sino por tu capacidad de convertir esas oraciones en pasos. Un solo acto de obediencia tiene más poder que 1000 palabras repetidas. La verdadera fe no es un sentimiento, es movimiento. Es cuando decides avanzar incluso cuando no ves el final del camino. Y es en ese primer paso, muchas veces tembloroso, donde el cielo desata todo lo que has estado esperando. Recuerda a Pedro en la barca. Había viento, había olas, había miedo. Jesús caminaba sobre el agua y lo llamó a salir. Podía quedarse donde estaba, seguro, estable, protegido por la madera de la barca, pero habría perdido el milagro. Pedro decidió bajar, poner un pie sobre lo imposible y confiar más en la voz de su maestro que en la fuerza de la tormenta. El agua no se volvió sólida antes de que él diera el paso. Se volvió sólida mientras lo daba. Así también contigo. El milagro no está en tu zona de seguridad, sino en el territorio de la fe. Tal vez Dios te está llamando a hacer algo que parece irracional. Puede que te esté pidiendo que perdones a alguien que te hirió profundamente. Tal vez te está pidiendo que cierres una puerta que sabes que no viene de Él, aunque tengas miedo de lo que vendrá después. Puede ser que te esté guiando a sembrar donde creías que no había fruto, o a soltar algo que estabas aferrando con todas tus fuerzas. En lo profundo de tu espíritu, tú sabes cuál es el paso que te ha estado pidiendo. Este mensaje no es casualidad. Hoy es tu confirmación. Dios no está en silencio, no te ha abandonado, no ha cerrado sus oídos a tu clamor. Él está trabajando, moviendo piezas invisibles, preparando encuentros, alineando momentos. Pero hay un principio espiritual que no cambia. Los cielos se abren cuando la fe se traduce en obediencia. Tu milagro no depende de cuán fuerte oras, sino de cuán dispuesto estás a actuar sobre lo que Él ya dijo. Isaías 1:19 lo declara con precisión: si queréis y obedecéis, comeréis el bien de la tierra. El bien de la tierra, la manifestación de la promesa, las puertas que se abren, las cadenas que se rompen, están al otro lado de tu decisión. No en el siguiente ayuno, no en la próxima oración repetida, sino en el momento en que decides decirle a Dios: sí, Señor, confío en ti más que en mí. Escucha esto, Dios no necesita tu perfección, necesita tu disposición. Él no está buscando que tengas todas las respuestas, solo que confíes en la suya. Ese sí que hoy parece pequeño en tu boca es un decreto poderoso en el cielo. Cada vez que obedeces, activas movimientos que van más allá de tu comprensión. Tu decisión de hoy puede liberar bendiciones que alcanzarán generaciones que aún no han nacido. Y entiendo tu temor. Obedecer no siempre es fácil.
La incertidumbre paraliza, las dudas gritan, el miedo se impone. Pero este es el momento de elegir creer más en la voz de Dios que en las circunstancias que te rodean. No necesitas tener todo bajo control, necesitas soltarlo, porque solo cuando renuncias a tu control, comienzas a experimentar el poder de aquel que lo tiene todo en sus manos. Mira lo que sucedió con Abraham. Dios le pidió que sacrificara a Isaac, la promesa misma, lo más precioso que tenía. En su mente todo parecía contradictorio, pero en su espíritu sabía que el Dios que prometió era fiel para proveer. Cuando levantó el cuchillo en obediencia, el cielo envió una respuesta. Y en ese momento no solo recibió un carnero para el sacrificio, sino una nueva revelación de Dios como Jehová Jireh, el Dios que provee. Así también tú. Tu obediencia no solo desatará tu milagro, sino que te revelará facetas del carácter de Dios que aún no conoces. Hoy Dios te está llamando a dar ese paso que has evitado por tanto tiempo. Puede que no veas el resultado inmediato, puede que no entiendas cada detalle, pero recuerda, tu parte es obedecer. La parte de Dios es manifestar. Cada segundo que retrasas tu decisión es un momento más lejos del cumplimiento de su plan perfecto para ti. No esperes a mañana. No esperes a sentirte listo. No esperes a que las circunstancias se alineen. El tiempo de obedecer es ahora. Este es un llamado personal. No es para la multitud, es para ti, es entre tú y Dios. Él ya extendió su mano, ya te habló, ya te mostró lo que tienes que hacer. La pregunta que define tu destino es sencilla, pero confronta el alma. ¿Seguirás pidiendo o comenzarás a obedecer? El Padre está esperándote. El milagro está delante de ti. La puerta está abierta. El cielo ya se ha movido. Ahora todo depende de ti. Un paso de fe, una decisión, un sí puede cambiar no solo tu presente, sino también tu futuro. Hoy es el día. Da el paso.